Las Tres Américas. Las Tres Américas. Las Tres Américas. 5 siglos de desarrollo musical en Hispanoamérica, Latinoamérica y el Caribe. La ilustración hispanoamericana. Según Mario Ruiz, en su texto La ilustración hispanoamericana, la propuesta de ilustración latinoamericana debe entenderse desde el contexto histórico de las reformas borbónicas en los años 1759 a 1788, cuando España aspira a recuperar el terreno perdido durante el siglo anterior y por tanto busca una explotación más eficaz de sus territorios americanos. Para legitimar el lazo de dominación, se propone acercarse a una comprensión certera de la ilustración hispanoamericana, la cual, señala el autor, es posible distinguir desde 3 corrientes que mencionaremos a continuación. Número 1. Filosofía ilustrada europea en territorio americano. La ilustración europea en América. Dicha filosofía tiene como punto original el estudio europeo sobre América, quienes consideraban que los americanos tenían una inmadurez natural con respecto a los europeos. Ante esto, se puede afirmar que la ilustración europea, en cuanto representa la segunda modernidad, es la continuación del dominio colonial que inicia en la primera modernidad con la invasión de América. Señala Ruiz que dicha modernidad se identifica con el colonialismo, con exponentes como José Celestino Mutis, médico que representó que la ilustración europea en América deslegitimó otras formas de conocer, propias de las poblaciones nativas, sustituyéndolas por la racionalidad científico-técnica, implantando la superioridad de unas formas de conocimiento sobre otras. Mutis juzgó las costumbres de los indígenas a la luz de la civilización occidental, propagándose como un descubridor de los árboles de quina, que funcionaban como medicamento. No obstante, los indígenas ya lo habían utilizado con anterioridad. Sin embargo, tanto Mutis como otros embajadores de la ilustración europea instituyeron criterios de distinción de otros modos de vida y otros modos de conocer para controlarlos, integrarlos y modernizarlos desde una tónica eurocentrista y dominadora. Número 2. Ilustración hispanoamericana, formada por el discurso surgido desde la perspectiva criolla, es decir, criollos como herederos de los conquistadores. Con respecto a esta corriente, desde principios del siglo XVII se empezó a advertir en las colonias hispanoamericanas una especie de menosprecio de los peninsulares hacia los criollos. La contraposición entre criollos y peninsulares fue acentuándose y paulatinamente buscó canales formales de expresión donde los primeros asumen su marginación y sugirieron medios para superarla, para lo cual formularon una cierta reinterpretación histórica donde pretenden asumirse como herederos de los conquistadores. En este periodo destacan los novohispanos Juan Antonio de Ahumada, Antonio Joaquín de Rivadeneira y el peruano Melchor Paz. Al respecto, Juan Antonio de Ahumada escribe La representación legal y política de Felipe V durante 1725, en la que se hace explícita la demanda de otorgar mayor representación de los criollos en los asuntos del virreinato. Además, asevera que los herederos de los conquistadores son los americanos y no los españoles, pues se establece una perspectiva histórica propia de la causa hispanoamericana, la cual apunta en el sentido de otorgarle a los americanos una legitimidad política en torno a los españoles. Por su parte, Antonio Joaquín de Rivadeneira rescata en cierta medida el pasado indoamericano cuando destaca las legislaciones de los incas y del texcocano Nezahualcóyotl. Él
Busca explicar los sacrificios humanos antes que condenarlos y advierte que la exclusión de los criollos de los cargos públicos es quererse trastornar el derecho de las gentes, es caminar no solo a la pérdida de esta América, sino a la ruina del Estado. Del mismo modo, el peruano Melchor Paz, en su texto titulado Diálogos sobre los sucesos varios acaecidos en el Reino del Perú, escrito en 1786, defiende que el causante de la rebelión fue Juan Antonio Areche, visitador de Perú, al cual acusó de nepotismo y además señala la ineficacia de la administración a mano de los españoles. Ante esto, Paz ufana que los criollos tienen una gran capacidad para mantener el orden, pero señala el temor de que los indios consigan legitimar un levantamiento capaz de revertir el orden colonial. Finalmente, Juan Benito Díaz de Gamarra y Dávalos, en su obra Elementos de Filosofía Moderna, de 1774, presenta una obra didáctica escrita para futuros pensadores americanos. Dicho texto es dedicado a la juventud americana y en el mismo revela la intención de generar sujetos conscientes del sitio que ocupan en la colonia, siendo aptos para hacer frente a la tradición, lo que supondría reaccionar ante la dependencia de la corona. Número 3. Filo-indoamericana. Reflexión filosófica que formulará su crítica a partir de la exclusión no solo de los criollos, sino de los propios pueblos indígenas, siendo en esta en la que la razón analéptica alcanzará su máximo desarrollo, comprendiendo analéptica como aquella razón de ir más allá de la totalidad y encontrarse con el otro. Con respecto a esta última corriente, se destaca el pensamiento de los novohispanos José Antonio de Alzate y Antonio de León y Gama. Al respecto, José Antonio de Alzate publicó el primer diario literario de México, en el cual afirmó contundentemente que los conocimientos de la cultura amerindia mexicana se encontraban a la altura de los saberes de las grandes culturas clásicas, egipcia, griega o árabe, de modo que él busca romper con la concepción de lo indígena americano que los europeos tenían. Ante esto, Alzate afirma que el indio es noble, sincero, trabajador y obediente. Por su parte, Antonio de León y Gama realizó un estudio de la Piedra del Sol, lo que hizo posible conocer la genealogía de los mexicas. Uno de los objetivos de su investigación correspondió a manifestar al orbe literario parte de los grandes conocimientos que poseyeron los indios de esta América en las artes y las ciencias en tiempos de su gentilidad, para que se conozcan cuando falsamente los calumnian de irracionales. Dicha investigación permitió a León y Gama denotar la existencia de un pasado clásico americano. Sin duda, el reconocer estos tres periodos de la Ilustración hispanoamericana permite comprender que, tal como señala Enrique Dussel, América no es descubierta como algo que resiste distinta como el otro, sino como la materia a donde se proyecta lo mismo.